Hace siglos, en el corazón de una de las ciudades más espléndidas que la humanidad ha conocido, vivía un hombre cuya riqueza y sabiduría superaban todo entendimiento. Su nombre era Arcad. Muchos creen conocer su historia, la del hombre más rico de Babilonia. Pero lo que no saben es que su verdadera fortuna no era el oro que acumuló, sino los secretos que jamás reveló hasta ahora. ¿Qué impulsa a un hombre común a convertirse en leyenda? ¿Qué diferencia a los que simplemente sobreviven de aquellos que transforman su realidad? Hoy vas a descubrirlo. Pero antes de comenzar, suscríbete al canal, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es una guía para tu propia transformación. Arcad no nació entre lujos. No fue tocado por los dioses ni heredó grandes riquezas. Fue un joven cualquiera, sin más herramientas que su mente, su deseo ardiente de cambiar su destino y una pregunta que nunca lo dejaba dormir. ¿Por qué unos hombres nacen y mueren pobres, mientras otros parecen atraer la fortuna como si fueran imanes? Esa pregunta lo atormentaba día y noche. Hasta que un día, cansado de observar cómo la riqueza pasaba frente a él sin tocar su puerta, decidió hacer algo diferente. Pero justo cuando creyó haber encontrado el camino, un nuevo problema se presentó. Porque como muchos de nosotros, Arcad quería respuestas rápidas, soluciones inmediatas, riqueza sin sacrificios. Y fue ahí, en su impaciencia, donde comenzó a perderlo todo. Sí, lo perdió todo antes de siquiera tenerlo. Hasta que conoció a un hombre. Un sabio anciano con una mirada profunda como el desierto y una voz que parecía haber atravesado siglos. Su nombre era Calem, y sus palabras cambiarían la vida de Arcad para siempre. ¿Qué buscas, joven?, le preguntó el anciano sin siquiera mirarlo. Oro, respondió Arcad con sinceridad. Busco oro para dejar de ser pobre. Entonces estás perdido, respondió Calem. Porque quien busca oro, solo encuentra piedras. Pero quien busca sabiduría, encuentra el oro detrás de cada decisión. Estas palabras desconcertaron a Arcad. ¿Cómo era posible que el conocimiento fuera más valioso que el oro? ¿Cómo podía una idea alimentar a una familia hambrienta? Pero lo que aún no sabía, es que Calem no era un hombre cualquiera. Era el último de los guardianes de una enseñanza olvidada. Una enseñanza que había transformado imperios, elevado a esclavos a posiciones de poder y que solo se revelaba a aquellos dispuestos a renunciar a todo para comprenderla. Arcad, guiado por esa curiosidad insaciable que habita solo en los grandes, decidió seguir a Calem. Y ese fue el verdadero inicio de su camino. Lo que aprendería a partir de entonces no solo lo convertiría en el hombre más rico de Babilonia, sino también en el más sabio, el más buscado y, eventualmente, el más solitario. Porque la sabiduría, amigo mío, tiene un precio. Y no todos están dispuestos a pagarlo. Pero tú estás aquí. Y eso significa que quieres saber lo que otros ignoraron. Quieres conocer lo que está más allá del mito. Hoy no solo conocerás la historia de Arcad. Descubrirás las enseñanzas ocultas que no aparecen en los libros, los errores que casi lo destruyen y el verdadero secreto que convirtió su nombre en leyenda. ¿Qué llevó a este hombre a amasar una fortuna más grande que la del rey? ¿Por qué incluso los sabios de Babilonia buscaban su consejo? ¿Y qué le sucedió cuando intentó compartir su sabiduría con quienes no estaban listos para recibirla? Todo esto lo descubrirás, pero al final del video. Porque esta historia, como la riqueza verdadera, no se revela de inmediato. Requiere paciencia, atención y el deseo real de cambiar tu vida. Y te prometo algo, si escuchas hasta el final, comprenderás por qué hasta el último día de su vida, Arcad seguía repitiendo una sola frase: el verdadero oro no brilla, se entiende. Antes de seguir, hazte una sola pregunta: ¿qué estás buscando tú realmente? ¿Dinero? ¿Estabilidad? ¿Libertad? Escríbelo en los comentarios. Porque ese deseo puede ser el primer paso, o la piedra con la que tropieces si no sabes cómo guiarlo. Ahora sí, prepárate. Porque lo que viene a continuación no es una historia cualquiera. Es un mapa. Un mapa hacia algo que no todos están dispuestos a encontrar. Un camino donde el oro es solo el comienzo, y la transformación, el verdadero tesoro. Esta es la historia del hombre más rico de Babilonia. Pero no como la has escuchado antes. Esta vez, conocerás lo que nunca se contó. Y quizás, al final, descubras que tú también llevas un Arcad dentro. Porque a veces, el mayor tesoro no está en lo que encuentras, sino en lo que decides entender. Parte 1. El deseo que cambia destinos.
En los días antiguos, cuando Babilonia aún se elevaba como joya del desierto y sus torres tocaban el cielo ardiente del mediodía, había un joven cuyo nombre nadie recordaba entonces, pero que el tiempo convertiría en símbolo de sabiduría y riqueza: Arcad. Aquel joven no poseía más que su sombra y su hambre. Hambre de algo más que pan. Hambre de una vida diferente. Arcad no era esclavo, pero vivía como uno. Trabajaba largas jornadas tallando inscripciones para los escribas, dibujando símbolos que no comprendía para otros que nunca se dignaban a mirar sus ojos. Cada noche, al regresar a su pequeña vivienda de adobe, se preguntaba lo mismo: ¿por qué ellos y no yo? ¿Qué saben que yo no sé? ¿Qué hago mal que mi vida no cambia? Un día, mientras se encontraba sentado a la sombra de una palmera, observó pasar a Bansir, el constructor de carros. El rostro de Bansir estaba tenso, pero no por el calor. Su expresión era la de alguien que ha decidido que algo debe cambiar. Se sentó junto a Arcad sin pedir permiso y le dijo: «Amigo mío, hoy desperté con una visión. Me vi rodeado de riquezas, viviendo en una casa grande, con ropas finas y abundante comida. Pero al despertar, solo tenía este callo en la mano y el hambre en el estómago. Estoy sé». Esa conversación encendió una chispa. Arcad sintió que no estaba solo. Y por primera vez, se permitió hacer una promesa en voz alta: encontraremos el camino. No importa cuánto tiempo nos tome. No nacimos solo para servir a los que tienen. Hay algo que debemos aprender, y lo aprenderemos. Y así comenzó su búsqueda. Durante semanas, preguntaron a comerciantes, sacerdotes y artesanos. La mayoría los ignoró. Otros se burlaron. La riqueza no es para los pobres, les decían. Es el favor de los dioses. Si naciste sin oro, morirás sin oro. Pero un día, una voz diferente les respondió. Era Algamis, un prestamista de oro. Viejo, encorvado, pero con ojos que brillaban como si dentro guardara un fuego eterno. Escuchó sus preguntas sin interrumpir, y cuando terminaron, les dijo algo que no esperaban. Muchachos, ustedes hacen las preguntas correctas, pero las hacen demasiado tarde. Si hubieran comenzado a buscar respuestas 10 años atrás, ya serían ricos. Pero no es tarde si están dispuestos a aprender y obedecer. Arcad, con el corazón latiendo con fuerza, respondió: estoy dispuesto. Enséñenos, maestro. Díganos lo que sabe. Algamis no les dio una lección larga ese día. Solo les dejó una tarea. Durante 7 días, observen todo lo que hagan con su dinero. No lo cambien. Solo obsérvenlo. Y después vuelvan conmigo. Arcad cumplió con diligencia. Escribió cada moneda que entraba en su bolsillo, cada gasto, por pequeño que fuera. Y cuando regresó, Algamis sonrió. ¿Qué has aprendido?, preguntó. ¿Qué gasto sin pensar?, admitió Arcad. Que mi oro se va tan pronto como llega. Que compro cosas que no necesito. Que vivo como si siempre fuera a ser pobre. Y ahí está tu respuesta, dijo el viejo prestamista. No es el oro lo que falta en tu vida, es el control. El primer paso para volverse rico es aprender a conservar lo que se gana. Si no puedes retener ni una moneda, ¿cómo esperas manejar una fortuna? Así comenzó el verdadero entrenamiento. No con fórmulas mágicas, sino con verdades duras. La primera lección fue esta: guarda al menos una décima parte de todo lo que ganes. Siempre. No importa si es poco. Si no puedes guardar cuando tienes poco, tampoco lo harás cuando tengas mucho. Arcad obedeció. Al principio, fue difícil. El dinero no alcanzaba. Pero pronto se dio cuenta de que, ajustando ciertos caprichos, podía guardar sin sentir que perdía. Y cuando vio que esas pocas monedas empezaban a crecer, algo cambió en él. Por primera vez, sintió que tenía poder. No sobre el mundo, sino sobre sí mismo. La segunda lección fue: haz que tu oro trabaje para ti. Algamis le explicó que el dinero es como un ciervo. Si lo dejas quieto, se oxida. Pero si lo pones a trabajar, genera más oro. Y ese nuevo oro también debe trabajar. Arcad invirtió por primera vez en la tienda de un amigo que vendía ladrillos. Parecía una buena idea. Pero el negocio fracasó. Perdió todo. Al regresar a Algamis, esperaba una reprimenda. Pero el anciano simplemente le dijo: ¿qué aprendiste? Que no debo confiar mi oro a quienes no saben manejarlo.
Exactamente. Cada pérdida es una lección. El oro es sabio. Solo se queda con aquellos que lo respetan y lo entienden. Poco a poco, Arcad aprendió más. Aprendió a controlar sus gastos, a distinguir una necesidad de un deseo. Aprendió a diversificar, a buscar consejo antes de decidir, a ser paciente. Cada error lo hacía más fuerte, más sabio. Y entonces, ocurrió algo que no esperaba. Otros empezaron a buscarlo. Querían saber cómo un hombre común estaba empezando a prosperar. Querían lo que él tenía, no solo monedas, sino dirección, claridad. Arcad entendió entonces que su viaje apenas comenzaba. Porque cuando un hombre empieza a dominar su vida, se convierte en faro para los demás. Y ese faro, aunque aún sea tenue, puede cambiar el rumbo de toda una ciudad. El deseo ardiente que alguna vez lo atormentó ya no era una carga. Se había convertido en motor, en propósito. Ya no se preguntaba por qué otros tenían más. Ahora se preguntaba cómo podía ayudar a que otros también descubrieran ese poder oculto que todos llevamos dentro. La capacidad de cambiar nuestro destino a través de decisiones sabias, repetidas cada día. Esa fue la primera transformación de Arcad. Y aunque aún no era rico, ya no era el mismo. Porque había descubierto lo más importante, que la riqueza no comienza en el bolsillo, sino en la mente. Pero incluso con todo lo aprendido, Arcad aún enfrentaba dudas. En las noches, cuando el silencio lo envolvía, una voz interior le susurraba: ¿y si todo esto falla? ¿Y si nunca salgo de la pobreza? El miedo era un huésped persistente, uno que no se iba fácilmente. Y sin embargo, cada vez que dudaba, recordaba una frase de Calem: el oro obedece al valiente, pero huye del que teme arriesgar. Fue entonces cuando comprendió que la verdadera lucha no era contra la pobreza externa, sino contra la mentalidad de escasez que lo mantenía encadenado. Podía acumular monedas, invertirlas, multiplicarlas, pero si no rompía con esa prisión mental, jamás sería verdaderamente libre. Así nació la tercera lección: la riqueza real empieza cuando dominas tu mente. Arcad comenzó a observar sus pensamientos, a cuestionar sus creencias. Dejó de repetir frases como nunca tendré suficiente o esto no es para mí. Y empezó a afirmar: soy capaz, estoy aprendiendo, mi riqueza ya está en camino. Y algo curioso ocurrió. Las personas empezaron a tratarlo diferente. Los mercaderes lo saludaban con respeto. Los clientes eran más amables. Incluso el cobrador de impuestos parecía más cordial. Arcad entendió que cuando cambias por dentro, el mundo lo refleja por fuera. Pero aún le faltaba un paso. Aún no había probado su progreso ante una verdadera adversidad. Esa prueba llegaría más pronto de lo que esperaba. Una noche, su madre enfermó gravemente. Los médicos pedían un pago que él no podía cubrir sin tocar los ahorros que había acumulado con tanto esfuerzo. Arcad dudó. Si usaba ese dinero, rompía el ciclo. Pero si no lo hacía, su conciencia no lo dejaría dormir jamás. Decidió actuar. Pagó sin titubear, confiando en que el conocimiento que había adquirido le permitiría volver a empezar desde cero, y esta vez, con más fuerza. Su madre se recuperó. Y algo cambió en él. Había enfrentado una crisis, había tomado una decisión difícil, y había salido más sabio. Cuando volvió a ver a Calem, le dijo: he perdido mi oro, pero conservo mi sabiduría. El anciano sonrió y respondió: entonces ya eres más rico que muchos. Porque el oro puede perderse, pero la sabiduría se queda. Y con ella, el oro siempre vuelve. Y así, Arcad dio su primer paso firme hacia el destino que la historia no olvidaría jamás. Parte 2. Las 7 decisiones que cambian una vida. Con el paso de los años, Arcad se convirtió en un hombre distinto. Sus pasos eran más firmes, su mirada más enfocada. Aún no poseía grandes riquezas, pero su mente ya había empezado a generar algo mucho más poderoso que el oro: comprensión. Y con la comprensión, llegó la transformación. Fue entonces cuando Calem le dijo: ahora estás listo para aprender lo que pocos conocen. Las 7 decisiones que transforman al hombre pobre en un hombre rico. No son reglas místicas ni fórmulas mágicas. Son decisiones. Porque la riqueza no es un milagro. Es una elección que se renueva cada día. Arcad se inclinó con respeto. Su corazón latía fuerte. Sabía que esas palabras marcarían el inicio de un nuevo capítulo.
Calem comenzó a hablar. Primera decisión: guarda una parte de todo lo que ganas. El primer error de los hombres es vivir como si fueran ricos cuando no lo son. Compran, gastan, comen, beben, y luego lloran por no tener nada. Pero el hombre sabio aparta el 10% de cada moneda que gana. No importa si son 10 piezas o 100. Guarda una. Esa moneda será la raíz de tu árbol de oro. Arcad ya conocía esta lección, pero ahora comprendía que no era un simple consejo. Era una decisión diaria, una afirmación silenciosa de que el futuro importa más que el capricho del presente. Segunda decisión: haz que tu oro trabaje. El oro que se queda quieto, se oxida. El oro debe moverse, debe circular, pero de forma sabia. El que guarda su dinero sin hacerlo producir, es como el agricultor que entierra su semilla y nunca la riega. Invierte. Deja que tu oro dé fruto. Y ese fruto debe también trabajar. Arcad recordó su primer fracaso con la tienda de ladrillos. Una lección dolorosa, pero valiosa. Ahora entendía que no solo debía hacer trabajar su oro, sino saber en quién y en qué confiarlo. Tercera decisión: controla tus deseos. La mayoría de los hombres son pobres no porque ganan poco, sino porque quieren demasiado. La codicia los domina. Compran lo que no necesitan para impresionar a quienes no les importan. El hombre rico es aquel que distingue lo necesario de lo superfluo. Vive por debajo de sus posibilidades. Arcad sintió un leve rubor. Aún recordaba las veces que compró telas finas solo por parecer más exitoso. Ahora sabía que la verdadera riqueza no se muestra. Se protege. Cuarta decisión: busca consejo de los sabios. El que cree saberlo todo está condenado al error. Pero quien busca consejo de quienes ya han recorrido el camino, multiplica su sabiduría sin pagar el precio de los errores. Aprende de quienes tienen experiencia. Pregunta, escucha, y luego decide. Calem lo miró con intensidad. Arcad, ¿te diste cuenta? Esta lección tú ya la estás viviendo. Porque me has buscado a mí. Y eso te hace distinto. Arcad sonrió. Por primera vez, sintió que su humildad era una virtud. Quinta decisión: protege tu oro de las pérdidas. El mundo está lleno de promesas falsas. De negocios brillantes que solo son espejos que reflejan ambición. No pongas tu oro en manos de soñadores. No apuestes. Invierte con lógica. La prudencia es la fortaleza del hombre rico. Arcad pensó en su amigo Azur, que lo perdió todo en una caravana que nunca volvió del este. ¿Cuánto habría cambiado su destino si alguien le hubiera advertido? Sexta decisión: invierte solo en lo que comprendes. Si no entiendes cómo algo genera valor, no pongas tu oro ahí. Muchos pierden todo por querer parecer sabios en lo que no conocen. El verdadero sabio pregunta, estudia y luego actúa. El oro ama la claridad, odia la confusión. Calem hizo una pausa. Bebió agua. Miró a Arcad con un brillo casi paternal. Séptima decisión: haz de estas decisiones una disciplina de vida. No sirve aprenderlas y olvidarlas. Estas decisiones deben vivirse cada día. No una vez, sino siempre. La riqueza no es un destino. Es un hábito. El que repite estas decisiones, aunque pierda todo, volverá a levantar su fortuna. Porque su mente fue entrenada para crear riqueza. Arcad guardó silencio. Algo dentro de él se había alineado. Todas las piezas del rompecabezas encontraron su lugar. No era cuestión de suerte. Era una estructura, un método, una forma de ser. Calem se levantó, apoyándose en su bastón. Arcad, hoy ya no eres el mismo que vino a mí hace años. Ahora tienes el mapa. No el tesoro, aún. Pero sí la forma de hallarlo. Esa noche, mientras Arcad caminaba por las calles de Babilonia, sintió una paz nueva. No por tener oro en su bolsa, sino porque sabía qué debía hacer para acercarse a su meta. Y eso, para él, era la mayor riqueza. Al día siguiente, Arcad reunió a Bansir, Kobi y otros jóvenes que también buscaban respuestas. Les habló sobre las decisiones que había aprendido, no con arrogancia, sino con la humildad de quien ha caminado por la oscuridad. Les dijo, no soy sabio ni rico todavía, pero sé lo que funciona. Si ustedes quieren caminar este camino, deben empezar por aquí.
Al principio, sus amigos dudaron. ¿Cómo podía un escriba saber tanto? Pero Arcad no hablaba con promesas, sino con hechos. Les mostró cómo, aplicando solo la primera decisión, ya tenía una bolsa con monedas que no tocaba. No por miedo, sino por convicción. Entonces Namur preguntó, ¿y si fallamos? ¿Y si guardamos y luego lo perdemos todo? Arcad respondió con firmeza, fallarás. Todos fallamos. Pero eso no es el final. El oro puede perderse. La experiencia no. Cada vez que fallas, aprendes. Y con cada lección, te haces más fuerte. Ese mismo día, comenzaron a reunirse cada semana. Compartían errores, celebraban victorias. No eran ricos aún, pero ya no estaban solos. Habían creado una comunidad de aprendizaje. Y eso, en Babilonia, valía más que cualquier cofre. Con el tiempo, Arcad empezó a escribir en tablillas de barro. En ellas, registraba no solo decisiones, sino emociones, conflictos, pensamientos. Decía que la riqueza no solo debía vivirse, debía documentarse. Porque lo que se escribe, permanece. En una de esas tablillas escribió, no hay fortuna sin estructura. No hay oro sin control. Pero sobre todo, no hay legado sin repetición. Estas tablillas se volvieron tan valiosas como el oro, porque contenían no fórmulas, sino humanidad. Errores, temores, revelaciones. Una noche, mientras caminaba junto al río Eufrates, Arcad pensó en su padre, un hombre justo pero pobre. Se prometió que su historia sería distinta. No solo para él, sino para todos los que quisieran escuchar. Decidió que cuando tuviera riquezas, no las escondería tras muros. Las compartiría como enseñanza. Porque lo que se da, regresa multiplicado. Entonces, el ciclo se completó. Había aprendido, aplicado, enseñado, y se preparaba para multiplicar no solo su oro, sino su impacto. Tiempo después, Calem partió de Babilonia. Nadie supo a dónde fue ni por qué se marchó. Pero antes de irse, dejó a Arcad con una última reflexión. Muchos desean riqueza. Pocos están dispuestos a cargar con el peso de la sabiduría. Tú ahora sabes qué hacer. Pero el oro solo llegará si actúas con constancia. Arcad comprendió que la riqueza era como una planta. No florece por casualidad, sino por cuidado diario. No bastaba con saber. Había que vivir las decisiones. Fallar, corregir y seguir. Pronto, otros hombres imitaron su método. Algunos con éxito, otros abandonaron pronto. Arcad descubrió una verdad incómoda. La mayoría fracasan no por ignorancia, sino por impaciencia. Querían resultados rápidos. Pero el oro tiene su ritmo. Solo recompensa a los pacientes. Así escribió otra de sus frases. El oro no responde al apuro. Solo se entrega al que camina firme. Arcad estructuró su vida en torno a las 7 decisiones. Cada día las repasaba. No como un ritual, sino como un compromiso. Y cada año, dedicaba una semana entera a revisar si seguía fiel a ellas. Y un día, sin darse cuenta, ya no necesitaba contar sus monedas. Porque su nombre se había convertido en símbolo de prosperidad. Los niños lo señalaban con admiración. Los sabios lo invitaban a hablar. Pero lo más importante es que su alma estaba en paz. Porque sabía que su riqueza no dependía del azar, ni de la herencia. Era el fruto de sus decisiones. Así, Arcad se convirtió en maestro. Ya no era el aprendiz, sino el faro. Y cuando uno de sus discípulos le preguntó si había alguna decisión más importante, respondió, sí, la más difícil, repetirlas todos los días, incluso cuando no tienes ganas. Porque esa es la verdadera disciplina. Y solo con ella nace la riqueza que perdura. Parte 3. El secreto detrás del oro. Babilonia era una ciudad que brillaba bajo el sol, pero también bajo el peso de sus secretos. Entre sus muros se escondían no solo fortunas, sino historias, decisiones, fracasos y triunfos que rara vez se contaban. Arcad, ya convertido en un hombre de referencia, sabía que había algo aún más valioso que el oro. El conocimiento sobre cómo ese oro realmente se movía, se multiplicaba o se perdía. Un día, mientras caminaba por el gran mercado central, Arcad vio a un joven intentando vender pequeñas figuras de barro. Estaba sucio, nervioso,
y su voz apenas se escuchaba entre los gritos de los comerciantes. Nadie se detenía. Nadie miraba. Arcad se acercó y le preguntó, ¿por qué crees que no te compran? El joven, sorprendido, bajó la mirada. Porque mi oro no es suficiente para tener un mejor puesto. Porque mi suerte es mala. Porque no sé cómo hacerlo. Arcad lo invitó a caminar con él. Y durante esa tarde, le reveló algo que nunca había contado a nadie, ni siquiera a sus discípulos más cercanos. El momento exacto en que comprendió el verdadero secreto detrás del oro. Fue una tarde como esta, comenzó Arcad. Tenía algo de dinero ahorrado, pero aún no me sentía rico. Aún temía perderlo. Vivía vigilando cada moneda, cuidando cada inversión, evitando todo riesgo. Y entonces me di cuenta, era esclavo de mi oro. No lo poseía, él me poseía a mí. El joven lo miró confundido. Arcad continuó, comprendí que el oro es solo una herramienta, un puente, no un destino. El verdadero secreto no está en cuánto oro tienes, sino en cómo lo usas, en qué te convierte. Hay quienes se hacen más generosos con la riqueza, y hay quienes se hacen miserables. El oro no mejora al hombre, lo revela. Esa fue una revelación que cambió para siempre su manera de ver la vida. Porque desde ese día, Arcad dejó de enfocarse en acumular más, y comenzó a enfocarse en acumular sabiduría, relaciones y visión. Comprendió que el oro debía ser un reflejo del crecimiento interior, no un sustituto. Arcad se detuvo frente a una fuente, lanzó una moneda de cobre al agua y miró al joven. ¿Sabes qué representa esa moneda?, le preguntó. Es una decisión. Cada moneda que usas está eligiendo por ti. El problema es que muchos no piensan antes de lanzarla. Tú debes hacerlo. Debes preguntarte siempre, ¿esto me acerca a mi propósito o me aleja? El joven, llamado Simur, comenzó a tomar notas mentales. Arcad notó su atención y le compartió una historia que rara vez contaba. Años atrás, un hombre llamado Daram vivía en las afueras de Babilonia. Era un agricultor pobre, pero trabajador. Cada día sembraba, cosechaba y vendía su producto. Con el tiempo, había reunido una pequeña bolsa de monedas, pero no sabía qué hacer con ellas. Un día, su vecino le ofreció una inversión en una mina de piedras preciosas en las montañas. Sonaba prometedor. Daram entregó todo su oro. Nunca volvió a ver a su vecino ni a su dinero. Simur lo interrumpió. ¿Y qué hizo después? Arcad asintió. Lo que muchos no hacen, no se rindió. Volvió a sembrar. Pero esta vez, mientras trabajaba, comenzó a estudiar. Hablaba con comerciantes, con sabios, con prestamistas. Escuchaba, aprendía, preguntaba. No volvió a invertir sin entender. Y en unos años, logró multiplicar su fortuna, pero esta vez con sabiduría. Arcad miró al joven y dijo, el oro perdido duele, pero el conocimiento ganado es eterno. Simur respiró hondo. Sabía que esa tarde con Arcad le cambiaría la vida. Lo que estaba aprendiendo no eran trucos, eran principios. Y cada palabra, cada silencio, pesaban más que 1000 monedas. Escucha, Simur. Hay 3 tipos de oro. El oro físico, el oro del conocimiento y el oro de la reputación. El primero puede perderse, el segundo nunca desaparece, y el tercero puede abrir puertas que ni todo el oro físico puede tocar. Simur asintió, intrigado. Arcad continuó, el oro físico es lo que todos buscan. Monedas, propiedades, tierras. Pero ese oro, si no sabes manejarlo, se escapa como el agua entre los dedos. Por eso, debes construir primero el oro del conocimiento, aprender cómo funciona el comercio, cómo se protege una inversión, cómo se identifican las oportunidades. ¿Y el oro de la reputación?, preguntó el joven. Ese es el más valioso. Es el resultado de tus acciones. Cuando la gente confía en ti, en tu palabra, en tu juicio, entonces el oro vendrá solo. Los negocios te buscarán. La riqueza te seguirá. Pero si pierdes tu reputación, ni todo el oro del mundo podrá comprártela de vuelta. Arcad respiró hondo. Esa tarde se había transformado en una lección completa. Y aún faltaba lo más importante. Simur, el verdadero secreto del oro es este: no persigas el oro. Persigue el crecimiento.
Persigue la sabiduría. Persigue ser el tipo de persona que puede generar oro, aún empezando desde cero. ¿Eso es posible?, preguntó Simur. Sí, porque el oro siempre obedece a las leyes de la mente disciplinada. Y esa mente puede formarse en cualquier persona, en cualquier lugar. Esa noche, Simur escribió todo lo que había aprendido. Años después, sería conocido como uno de los comerciantes más justos y prósperos de Babilonia. Y todo empezó con una tarde de caminata y una verdad sencilla. El oro obedece a quien lo respeta, pero huye de quien lo adora. Pasaron los años. Simur prosperó, pero jamás olvidó aquella lección de Arkad. Y por eso, cada vez que tenía la oportunidad, él también compartía su experiencia con otros jóvenes. Una tarde, uno de sus aprendices le dijo: «Maestro Simur, ¿por qué ayudas a otros a aprender lo que sabes? ¿No te quita ventaja?». Simur sonrió. Porque la abundancia no se agota, se multiplica. Y cuanto más das, más recibes. El verdadero oro es aquel que siembra a otros oros. Estas palabras comenzaron a resonar por toda Babilonia. Y poco a poco, se fue gestando un nuevo tipo de riqueza. Una que no dependía solo de las monedas, sino del intercambio de conocimiento y sabiduría. Los más sabios comenzaron a reunirse no en los templos, sino en las plazas. Compartían ideas, estrategias, historias. Así nació la Academia de la Prosperidad, fundada por discípulos de Arkad, Simur y otros que entendieron que el oro no es el fin, sino el inicio de una vida con propósito. En uno de esos encuentros, un anciano sabio resumió lo aprendido por generaciones en una sola frase: no se trata de cuánto oro acumulas, sino de cuánto valor generas con él. Y así, en Babilonia, nació una era dorada. Pero no por la cantidad de oro en circulación, sino por la calidad de las decisiones que lo acompañaban. Arkad, ya en sus últimos años, caminaba con bastón, pero con la mirada firme. Sus palabras eran más escasas, pero más poderosas. Cuando uno de sus nietos le preguntó cuál era la mejor inversión, respondió sin dudar: en ti mismo, en tu mente, en tu espíritu. Todo lo demás puede perderse, pero eso te acompañará hasta el último día. Finalmente, una tarde, sentado frente al Eufrates, escribió su última reflexión en una tablilla de barro: el oro no se hereda, se merece. Y quien lo gana con sabiduría, deja mucho más que monedas. Deja un legado. El legado de Arkad no solo quedó escrito en tablillas de barro, sino en las decisiones de quienes lo escucharon. Cada joven que aplicó sus enseñanzas se convirtió en un eslabón de una cadena invisible que transformó a Babilonia. Uno de esos jóvenes, llamado Tarishch, había sido esclavo. Compró su libertad con esfuerzo, pero su alma aún estaba encadenada a la mentalidad de escasez. Cuando escuchó por primera vez las enseñanzas de Arkad, las rechazó. Pensaba que eran palabras bonitas para quienes ya tenían privilegios. Pero un día, cuando cayó enfermo y nadie acudió a su ayuda, comprendió que estaba solo. Solo con su dolor, pero también con su potencial. Y recordó una frase de Arkad que había escuchado años atrás: si crees que el oro es solo para los poderosos, entonces renuncias a tu derecho de convertirte en uno. Tarishch decidió empezar desde cero. Aprendió a leer, a calcular, a pensar. Trabajó en el mercado, ayudó a comerciantes, observó cómo tomaban decisiones. No tenía nada, pero tenía algo más poderoso: voluntad de aprender. Años después, abrió su propio puesto. Luego una tienda. Después, una empresa de transporte de mercancías por el río. Cuando se convirtió en uno de los hombres más prósperos de la región, muchos lo llamaron afortunado. Pero él siempre decía: no fue suerte. Fue el secreto de Arkad, dominar mi mente, antes que dominar el oro. Y es que ese es el verdadero secreto detrás del oro. No hay talismán, ni fórmula mágica. Es una cadena de decisiones, sostenidas por principios firmes, regadas por la paciencia y reforzadas por la acción constante. El oro, por sí solo, no construye nada, pero en las manos correctas, puede transformar un alma, una familia, una ciudad entera. Arkad lo supo. Simur lo aplicó. Tarishch lo demostró. Y ahora tú, que escuchas esta historia, tienes la misma elección. El oro te seguirá, si tú decides ser digno de él. Porque el oro, como la vida, es un reflejo. Refleja tu visión, tu valor, tus principios.
Y si caminas cada día con propósito, con integridad y con humildad para aprender, entonces nunca te faltará. Tal vez no siempre tengas monedas en los bolsillos, pero tu alma estará llena del oro más valioso, la sabiduría. Ese es tu tesoro. Parte 4. Los pilares invisibles de la riqueza. Hay secretos que no están escritos en ninguna tablilla. Secretos que no se enseñan en las plazas ni se transmiten por herencia. Son invisibles, pero sostienen imperios. Silenciosos, pero definen destinos. Esta es la historia de esos pilares, ocultos a los ojos, pero fundamentales para quien desee construir una fortuna que dure más allá del tiempo. Cuando Arkad ya era un hombre sabio y su fama había llegado a los rincones más alejados de Babilonia, un joven llamado Nahum llegó hasta su casa. Era hijo de un alfarero y había caminado durante 3 días con un solo deseo: entender por qué su padre, pese a trabajar incansablemente, jamás pudo prosperar. Maestro Arkad, dijo Nahum con reverencia, mi padre fue honesto, trabajador y entregado. Pero murió pobre. ¿Qué le faltó? Arkad lo miró con atención. En sus ojos no había arrogancia, solo un sincero deseo de comprender. Y por eso decidió enseñarle lo que muchos ricos ignoraban: los pilares invisibles de la riqueza. Tu padre poseía fuerza, hijo, pero sin dirección, incluso el río más caudaloso se pierde en el desierto. Hay cosas que no se ven, pero que hacen toda la diferencia. Te mostraré cuáles son. Y así comenzaron sus enseñanzas. Primer pilar, la visión. Arkad llevó a Nahum a lo alto de una colina, desde donde se podía ver toda la ciudad. ¿Ves esas murallas?, preguntó. Sí, maestro. Alguna vez fueron solo un deseo, un trazo en la arena. La riqueza nace primero como una imagen en la mente. Si no puedes ver a dónde quieres llegar, jamás lo alcanzarás. Y recordó a Damas, un campesino que cada noche dibujaba planos de canales de riego mientras otros dormían. 10 años después, sus canales duplicaron las cosechas de su región. Damas no solo imaginó, actuó. La visión fue el principio de su abundancia. Segundo pilar, la educación. Arkad llevó a Nahum a la escuela de escribas, donde niños aprendían a contar, leer y registrar. Allí conoció a Joran, un ex esclavo que aprendió matemáticas básicas y con eso transformó su futuro, convirtiéndose en el contador personal de varios mercaderes. No hay riqueza sin entendimiento, le explicó Arkad. El oro sin educación es como un cuchillo en manos de un niño. Tercer pilar, la energía interior. No se refería al cuerpo, sino al espíritu. Arkad presentó a Nahum a una anciana que curaba con hierbas. Su sabiduría ancestral atraía a todos, pero lo que sorprendía era su energía. Hablaba con convicción, con pasión. Y por eso le confiaban todo. La riqueza es energía que fluye, dijo Arkad. Si tu interior está apagado, nada florece. La energía interior nace del propósito. Cuarto pilar, el tiempo. Arkad lo llevó al reloj de sol de Babilonia. Muchos creen que la riqueza se gana con velocidad. Pero el tiempo no es tu enemigo, es tu aliado. Aprende a sembrar hoy para cosechar mañana. Aprende a esperar. Y le habló de un hombre llamado Id, quien compró una pequeña huerta y durante 5 años la trabajó sin resultados. En el 6.º año, su cosecha fue tal que vendió a todo el ejército. No fue suerte, fue paciencia. Quinto pilar, la red. Arkad explicó que ninguna riqueza perdura si no se construye en comunidad. Le presentó a comerciantes que compartían información entre ellos para protegerse de estafadores, a mujeres que tejían juntas para abaratar costos y cuidar a sus hijos mientras trabajaban. Nadie se enriquece solo, afirmó. Las relaciones son puentes por donde camina el oro. Sexto pilar, la curiosidad. Quien deja de aprender, empieza a perder, dijo Arkad. Le habló de un joven que cada semana visitaba a un anciano sabio. Aprendía de historia, de comercio, de filosofía. A los 30 años, ese joven era el asesor del rey. No por su linaje, sino por su hambre de saber. Séptimo pilar, el respeto por el dinero. Muchos desprecian el cobre mientras esperan el oro, señaló Arkad. Contó la historia de una mujer que vendía jarras de barro. Guardaba una moneda de cada venta. Después de 5 años, había construido una tienda. Después de 10, tenía 3. Todo comenzó respetando una sola moneda. Arkad miró a Nahum,
quien escuchaba con atención cada palabra. Tu padre fue un buen hombre, pero quizás nunca construyó estos pilares. Tú aún puedes hacerlo. Y si lo haces, el oro te buscará a ti. Nahum regresó a su aldea distinto, con un cuaderno lleno de anotaciones y un corazón lleno de propósito. Años después, volvió a Babilonia, no como aprendiz, sino como maestro. Y en sus ojos brillaban los mismos pilares invisibles que una vez Arkad le enseñó. Pasaron los años. Nahum no solo prosperó en su aldea, sino que fundó una escuela. Enseñaba no solo a sumar monedas, sino a cultivar principios. Un día, uno de sus alumnos, un joven ambicioso llamado Eliel, le preguntó: «Maestro Nahum, ¿por qué a veces veo a hombres astutos enriquecerse con engaños, mientras otros honestos apenas tienen para comer?» Nahum sonrió con serenidad y respondió: «Porque hay una diferencia entre tener oro y saber sostenerlo. Los que lo consiguen sin principios, tarde o temprano, lo pierden. Pero quien edifica sobre pilares firmes, aunque demore, permanece». Y entonces añadió otros 3 pilares invisibles que había descubierto con los años. Octavo pilar: la gratitud. No se puede avanzar con el corazón lleno de quejas, explicó Nahum. Recordó a su propia madre, que aún en la pobreza siempre daba gracias por lo poco que tenían. Ese espíritu atrajo más bendiciones que cualquier moneda. La gratitud abre la puerta a la abundancia porque nos enfoca en lo que sí tenemos, y no en lo que falta. Noveno pilar: el orden. El caos consume la riqueza, dijo. Habló de Yamin, un comerciante que ganaba mucho, pero nunca sabía cuánto tenía ni en qué lo gastaba. Vivía en un desorden tal que un día perdió todo por una deuda olvidada. En cambio, aquel que lleva registro, organiza, planifica y da orden a su vida, encontrará que el oro se siente cómodo en sus manos. Décimo pilar: el servicio. Quien vive solo para sí, se marchita, afirmó. Explicó que los mayores tesoros se multiplican cuando se comparten. Que cada talento, cada conocimiento, cada moneda ofrecida con intención de ayudar, regresa amplificado. Así lo hizo él, compartiendo lo que Arkad le había enseñado. Un día, Eliel volvió a casa y escribió en su pared una frase: «La riqueza verdadera no está en lo que poseo, sino en los pilares invisibles sobre los que camino». Los pilares invisibles no brillan, no hacen ruido, pero cada uno de ellos es más fuerte que cualquier muralla. Y quien los construye, aunque comience con las manos vacías, terminará con un alma rica y una vida abundante. Porque lo que se ve puede perderse, pero lo que se edifica en el interior, eso permanece para siempre. Nahum siguió compartiendo su sabiduría con jóvenes y adultos por igual. Cada año llegaban más personas a escucharlo, no por sus riquezas, sino por su claridad, por su manera de ver la vida. Uno de ellos, un mercader veterano llamado Saref, le pidió que explicara cómo esos pilares invisibles podían aplicarse también en tiempos de crisis. Nahum, cuando llega la sequía, cuando el mercado cae, cuando las monedas escasean, ¿de qué sirven los pilares que no se tocan? El maestro lo miró con ternura. Saref, cuando el oro falta, es cuando más se necesitan esos pilares. Te mostraré cómo. Y así reveló los últimos 3 principios que había aprendido en los momentos más difíciles de su vida. 11º pilar: la fe. Fe no es religión, es confianza en el proceso, dijo Nahum. Durante una gran hambruna, él mismo tuvo que cerrar su escuela por falta de recursos. Pero no dejó de creer que volvería a abrir. Usó ese tiempo para escribir, para visitar aldeas, para plantar árboles. 3 años después, reabrió su escuela más grande, más fuerte y con más alumnos que nunca. Fe es sembrar cuando el suelo aún está seco. 12º pilar: la adaptabilidad. El oro cambia de forma. El sabio se adapta, enseñó. Contó cómo un hombre llamado Casid, que antes vendía pergaminos, empezó a enseñar lectura cuando ya nadie compraba. Lo que parecía un fracaso se convirtió en una nueva fuente de ingreso. Adaptarse no es rendirse, es transformar el camino sin abandonar el destino. 13º pilar: el silencio interior. En el ruido no se escuchan las respuestas, dijo con voz pausada. Explicó que, en medio del miedo, de la presión, de la necesidad, hay que encontrar momentos de quietud. Solo en el silencio comprendemos lo que realmente importa. Solo en el silencio recordamos quiénes somos. Saref lo escuchaba con los ojos brillantes. Ya no dudaba.
porque entendía que los pilares invisibles no eran palabras bonitas, sino verdades vividas. Y así, en medio del bullicio de Babilonia, mientras muchos buscaban el próximo gran negocio, Nahum seguía enseñando a edificar desde dentro. Porque la riqueza verdadera nunca se construye fuera, sino primero, en el corazón. Antes de morir, Nahum escribió un solo mensaje en la entrada de su escuela. Quien construye sus pilares por dentro, podrá sostener cualquier riqueza por fuera. El oro llega, se va y vuelve, pero los principios, ellos permanecen. Muchos pasaban sin leer, otros lo leían, pero no lo entendían. Hasta que un día, una niña huérfana llamada Liria lo copió en una tablilla y lo memorizó. Años después, esa niña sería consejera de comerciantes, gobernadores y sabios. Porque la riqueza, como la historia, pertenece a quienes entienden dónde están sus verdaderos cimientos. Parte 5. El eco dorado del corazón. En las afueras del gran mercado de Babilonia, donde las voces del comercio resonaban como olas en el desierto, vivía un anciano llamado Etam. Nadie sabía con certeza de dónde venía, pero muchos juraban que había sido uno de los discípulos directos de Arcad. Lo cierto es que no tenía gran fortuna visible, no poseía tierras, ni camellos, ni joyas. Y sin embargo, su nombre era respetado más que el de muchos ricos. Un día, un joven ambicioso llamado Yasir llegó a su tienda humilde, atraído por los rumores. Se inclinó con respeto y preguntó: «Maestro Etam, he oído que usted conoce secretos que ni los comerciantes más ricos poseen. ¿Es cierto que Arcad le enseñó personalmente?» Etam asintió, pero su mirada no mostraba orgullo, sino profunda serenidad. «Arcad me enseñó, sí, pero no lo que tú esperas. No me enseñó a contar oro, sino a escucharlo». Yasir frunció el ceño. «¿Escuchar el oro? No entiendo». Etam lo invitó a sentarse en un banco de madera gastada y le dijo: «Escucha con atención, porque lo que voy a contarte no está escrito en ninguna tablilla. Es la historia que solo se transmite de corazón a corazón. El oro que llora». Hace muchos años, en una ciudad al sur de Babilonia, vivía un hombre llamado Abinad. Había nacido en la pobreza, pero a los 30 años ya era uno de los comerciantes más exitosos del reino. Tenía caravanas, casas en varias ciudades y un anillo de oro con su nombre inscrito. Pero algo extraño comenzó a ocurrir. Cada noche, escuchaba un leve sonido en su habitación, como un susurro, como un lamento. Al principio creyó que era el viento. Luego, pensó que era su imaginación. Hasta que una noche, al quedarse despierto a propósito, vio como una de sus monedas doradas vibraba levemente sobre su mesa. La tomó en sus manos. Estaba caliente, como si tuviera vida. «¿Estoy perdiendo la razón?», susurró. Entonces, una voz surgió desde el silencio de la habitación. «No, Abinad, no estás loco. Soy el oro que olvidaste escuchar». Abinad cayó de rodillas, temblando. Pensó que era un castigo, una maldición. Pero la voz, firme y tranquila, continuó: «No vine a castigarte, solo a recordarte. Yo soy el oro que acumulaste sin amor, el que obtuviste sin gratitud, el que ganaste a costa de otros». Abinad no pudo dormir esa noche. Al día siguiente, vendió una de sus caravanas y con ese dinero, construyó un pozo para una aldea sedienta al norte. Esa noche, el oro ya no lloró. Durante las semanas siguientes, comenzó a cambiar. Ayudó a un viejo comerciante endeudado. Pagó la dote de una joven que no podía casarse. Restauró una biblioteca olvidada. Cada acción que hacía que el oro en su casa brillara más, pero ya no hablaba. Ya no lloraba. Estaba en paz. Etam miró a Yasir con intensidad. «¿Entiendes lo que intento decirte? ¿Qué debo donar mi riqueza?», respondió Yasir, inseguro. «No», dijo Etam con suavidad. «No se trata solo de dar. Se trata de escuchar. Porque el oro que no se escucha se vuelve un peso. Y el oro que se escucha se convierte en eco. Un eco dorado que proviene del corazón». Yasir se quedó en silencio, tocado por una verdad que aún no comprendía del todo, pero que ya empezaba a resonar en su pecho. Pasaron los días, y Yasir decidió regresar. Traía consigo un saco lleno de monedas, joyas y papeles de propiedad. «Quiero aprender a escuchar el oro, maestro», dijo decidido.
pero no sé por dónde empezar. Etam lo miró y sonrió con paciencia. El primer paso no es deshacerte de tu oro, sino preguntarte qué historia cuenta. ¿Historia? Sí. Cada moneda que posees ha pasado por muchas manos. Algunas vienen de sudor honesto, otras de negocios turbios, otras de decisiones apresuradas. Tu riqueza es como un espejo de tus decisiones. Si no puedes leer lo que dice, entonces aún no estás listo para transformarla. Yasir, intrigado, empezó a revisar su fortuna con nuevos ojos. Encontró una joya que había comprado durante una sequía, aprovechándose de una familia desesperada. Al verla, sintió una punzada en el pecho. Entonces comprendió. El oro no solo tenía valor, tenía memoria. Decidió devolverla. Buscó a la familia, y aunque ya no estaban en la ciudad, pagó a un mensajero para encontrarlos. 2 semanas después, la joya fue entregada junto con una nota. Perdón por haber tomado más de lo justo. Que esta joya regrese donde pertenece. Fue su primer acto de redención, y también el primero que le permitió dormir profundamente esa noche. Etam lo esperaba al amanecer siguiente. Sabía, sin que Yasir dijera nada, lo que había hecho. Cuando devuelves lo que no era tuyo, limpias el eco del oro. Ese es el segundo paso. ¿Y cuántos pasos hay?, preguntó Yasir. Los que tu alma necesite. Conforme pasó el tiempo, Yasir transformó su negocio. Empezó a pagar salarios justos. Dio créditos sin intereses a comerciantes pequeños. Repartió ganancias con sus empleados. El oro fluía, pero no se estancaba. Circulaba con alegría, y cada transacción llevaba consigo un propósito. Un día, uno de sus empleados, un joven llamado Arel, le preguntó: «Señor, ¿por qué hace todo esto? Usted podría ser mucho más rico si no diera tanto». Yasir sonrió. No con soberbia, sino con paz. Porque descubrí que el oro que más pesa no es el que se lleva en los bolsillos, sino el que se acumula sin propósito. Y así, como una piedra que lanza ondas en el agua, la transformación de Yasir comenzó a inspirar a otros. Uno a uno, comerciantes, mercaderes y artesanos empezaron a imitar su ejemplo. Babilonia, una ciudad de oro y comercio, se fue llenando también de gratitud, justicia y propósito. Algunos decían que el espíritu de Arkad había regresado. Otros, que Etam era más sabio que el propio maestro. Pero Etam solo repetía una frase: «Yo no enseño el camino. Solo ayudo a quitar el ruido para que cada uno escuche su propio eco». Pero no todos estaban contentos con el nuevo rostro de Babilonia. Había quienes se beneficiaban del miedo, de la escasez, de la injusticia disfrazada de oportunidad. Uno de ellos era Caleb, un banquero astuto que había construido su riqueza prestando con intereses exorbitantes. Caleb observaba con disgusto cómo sus clientes de antes ahora acudían a Yasir. Menos personas necesitaban sus préstamos. Su poder, antes temido, empezaba a disolverse. «¿Qué estás haciendo con esta ciudad, Yasir?», le preguntó un día. «Estás arruinando los negocios. Nadie respeta ya el valor del oro. Solo hablan de justicia, de compartir. ¿Qué clase de comercio es ese?». Yasir lo miró con firmeza, pero sin odio. «Estoy recordándole a Babilonia que el oro fue hecho para servir al hombre, no para esclavizarlo. Que la riqueza verdadera no es el control, sino el bienestar de muchos». Caleb rió con desprecio. «Tus ideas son bellas, pero débiles. No resistirán una crisis». Yasir se quedó en silencio. Pero Etam, que estaba presente, respondió por él. «Las ideas débiles no transforman ciudades, Caleb. Pero las fuertes, las verdaderamente fuertes, no necesitan imponerse. Se siembran. Y el tiempo las riega con resultados». Caleb se fue sin decir palabra. Meses después, una plaga azotó Babilonia. El comercio se detuvo. Las caravanas no llegaban. Los almacenes estaban vacíos. El miedo regresó. Pero esta vez, algo era distinto. Las personas no se encerraron. Se ayudaron. Los comerciantes que habían aprendido de Yasir donaron parte de sus reservas. Las casas se convirtieron en refugios. Las plazas en cocinas colectivas. Caleb, por su parte, intentó cobrar deudas a personas que ya no podían pagar. Pero nadie acudía a él. No porque no pudieran,
sino porque ya no confiaban. Al final de la crisis, cuando el sol volvió a brillar sobre las murallas de Babilonia, la ciudad no solo había sobrevivido, había cambiado para siempre. Yasir y Etam estaban sentados juntos cuando una niña se les acercó con una pequeña bolsa de monedas. «Esto es lo que tengo. Quiero que ayuden a alguien más con esto», dijo. Etam la miró con ternura. «¿Y de dónde lo sacaste, pequeña?» «Ayudé a mi madre a coser mantas. Ella me dio esto, pero dijo que ayudar a otros es más valioso que guardarlo». Etam la abrazó, emocionado. «Tú ya escuchaste el eco». Y así, la ciudad entera entendió que el oro no tiene valor si no lleva consigo el eco del corazón. Porque cuando la riqueza se vuelve un instrumento del alma, ya no se pierde, se multiplica. Y eso fue el verdadero legado de Etam, de Arkad, de todos los sabios que alguna vez entendieron que el oro puede ser un maestro, si el corazón está dispuesto a escuchar. Días después, Yasir fue invitado a hablar frente a los sabios de la ciudad. Él no llevaba túnicas de seda ni joyas ostentosas, solo una pequeña moneda colgada al cuello, la misma con la que había comprado su primera mercancía años atrás. «Esta moneda no tiene gran valor», dijo, «pero es testigo de una vida. Es testigo de errores, de aprendizajes, de transformación. El oro no me cambió, pero me mostró quién era y quién podía llegar a ser». Los sabios, comerciantes y ciudadanos aplaudieron, no por lo que dijo, sino por lo que vivía. Porque en una ciudad donde las palabras abundaban, Yasir encarnaba una verdad silenciosa, que la riqueza sin alma es solo apariencia. Desde aquel día, cada aprendiz en Babilonia recibía no solo lecciones de números o comercio, sino también un consejo escrito en arcilla. «Escucha tu oro, y haz que cada moneda refleje tu corazón. Porque el eco del corazón es más poderoso que cualquier fortuna». Parte 6. El juicio de los silencios. En las profundidades del templo más antiguo de Babilonia, oculto entre columnas de mármol erosionadas por el tiempo, existía un lugar donde los sabios no hablaban. Allí no se pronunciaban palabras, no se intercambiaban discursos, solo se escuchaba. Era conocido como el Salón del Silencio. Muy pocos sabían de su existencia y aún menos eran invitados a cruzar su umbral. El silencio no era un vacío, era una prueba. Yasir, ahora un hombre de mediana edad, había sido llamado a ese lugar tras muchos años de servicio a la ciudad. No entendía la razón exacta, pero sabía que cuando los sabios te llamaban al Salón del Silencio, algo en tu interior debía responder. Lo recibió un anciano encapuchado que no dijo palabra, solo le ofreció un asiento de piedra frente a una gran mesa circular, donde otros 5 hombres y mujeres lo esperaban con la mirada fija. No hablaron, solo lo observaron. Minutos que parecían eternos. La respiración de Yasir se volvió más lenta. Su mente quería respuestas, pero comprendió que ahí no se venía a hablar. Se venía a escuchar lo que el alma tenía que decir cuando la boca no podía defenderla. Uno de los sabios dejó caer sobre la mesa una pequeña tablilla de arcilla. En ella, talladas con extremo cuidado, había solo 2 palabras: «¿Por qué?». Yasir tragó saliva. Sus pensamientos se aceleraron. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué había dado tanto oro? ¿Por qué había perdonado deudas? ¿Por qué había enseñado lo que sabía a otros, en vez de protegerlo como un secreto de poder? Recordó entonces a su padre, años atrás, cuando le decía que el oro se defendía con garra, que no se compartía con cualquiera. Recordó a Caleb, su antiguo rival, diciendo que la generosidad era una debilidad disfrazada de virtud. Y sin embargo, recordó también el rostro de la niña que les entregó sus monedas para ayudar a otro. Recordó las manos de los ancianos que recibieron comida en los días de la plaga. Recordó el brillo en los ojos de un joven artesano que pudo abrir su primer taller gracias a una inversión sin intereses. Entonces entendió. No tenía que justificar su por qué con palabras. Su vida ya lo había respondido. Con un leve gesto, extendió sus manos abiertas sobre la mesa. Los sabios asintieron. Uno por uno, depositaron sobre la mesa nuevas tablillas. Cada una con una palabra distinta: riesgo, memoria, gratitud, sombra, destino. Eran preguntas sin signo, desafíos sin voz. Yasir los miró y, sin hablar, cerró los ojos. Cada palabra despertó en él una historia, un recuerdo, una decisión.
Pensó en el riesgo de haber apostado por una nueva forma de comercio basada en la confianza. Pensó en la memoria de su maestro Etam, que le enseñó a escuchar el eco del corazón. Pensó en la gratitud de quienes habían recibido sin tener que mendigar. Pensó en la sombra de su antiguo yo, ambicioso y frío, que aún lo acechaba en momentos de duda. Y pensó en el destino que había elegido vivir, no como un comerciante más, sino como un hombre que entendía que el oro podía ser puente y no muro. No dijo nada, solo permaneció en silencio. Y ese silencio fue su respuesta. Al final del día, cuando el último rayo de sol se filtró por los ventanales rotos del templo, uno de los sabios se levantó y, con un ligero movimiento, colocó la última tablilla frente a él. Decía, continuarás. Y así fue. No como una orden, sino como una afirmación. Continuarías no porque alguien te lo impusiera, sino porque eras necesario. Porque tu silencio hablaba más que 1000 discursos. Al salir del templo, el cielo estaba teñido de un naranja profundo. Babilonia parecía susurrarle al viento su transformación. En el camino de regreso, Yacir se detuvo frente a un mural tallado en piedra. No lo había visto antes. Era nuevo. En él, se representaban escenas del mercado, del templo, de los días oscuros de la plaga. Y en el centro, un rostro que parecía el suyo, con las manos extendidas, dando. No vendiendo, no negociando, dando. Un anciano se acercó, tocando el bastón contra la piedra. Lo tallaron los aprendices del gremio de canteros. Dijeron que querían capturar el nuevo rostro de Babilonia. Y ese, según ellos, eres tú. Yacir no dijo nada. Solo respiró hondo. Sabía que él era apenas un hilo en el tapiz de una ciudad que estaba aprendiendo a amarse de nuevo. No era el más sabio, ni el más justo, pero había aprendido a escuchar. Y había respondido con acciones. Esa noche, en su casa, abrió un viejo baúl donde guardaba recuerdos. Su primera tabla de cuentas, una carta de Etam escrita a mano, la moneda que había recibido de la niña, un pequeño trozo de tela de la tienda de su padre. Colocó todo sobre la mesa, y junto a eso, empezó a escribir. Hoy entendí que el juicio más importante no viene del oro ni de los hombres. Viene del silencio, de lo que somos cuando nadie nos mira, y de lo que decidimos hacer cuando ya no hay voz que nos impulse, solo el eco del corazón. Su hijo menor, Arel, lo observaba desde la puerta. Tenía solo 12 años, pero la curiosidad en sus ojos era más aguda que la de muchos adultos. ¿Eso lo vas a guardar para ti?, preguntó. No, hijo. Lo voy a enterrar. ¿Enterrarlo? ¿Por qué? Porque las semillas que no se entierran, no florecen. Arel no lo entendió del todo, pero acompañó a su padre al jardín trasero. Bajo la sombra de un árbol de granadas, cavaron juntos un hoyo pequeño. Allí, Yacir colocó una caja de madera con todos sus recuerdos y la carta. Luego, cubrieron con tierra y colocaron una piedra encima. ¿Qué hay ahí dentro?, le preguntó Arel. El juicio de mis silencios, respondió Yacir. Y la esperanza de que tú, algún día, hagas lo mismo con los tuyos. Al día siguiente, Yacir se despertó antes del amanecer. No por obligación, sino por una inquietud interna que le susurraba que algo importante debía suceder. Caminó sin rumbo hasta llegar a un callejón estrecho en el barrio de los curtidores. Allí, una pequeña fogata iluminaba el rostro de un joven que tallaba palabras sobre una tablilla de barro. Yacir se acercó. ¿Qué escribes tan temprano, hijo? Son frases que escuché ayer en el mercado. Las palabras tienen un peso, señor. Algunos las lanzan al viento como si no importaran, pero yo las atrapo y las entierro en arcilla para que no se pierdan. Yacir sonrió. ¿Tienes un nombre? Lior, dijo el muchacho sin dejar de escribir. Yacir se sentó junto a él. Durante horas, el joven compartió frases, historias escuchadas al pasar, consejos de viejos sabios y lamentos de comerciantes cansados. Todo lo escribía, como si cada sílaba fuera un grano de oro. Tu oficio es raro, dijo Yacir al fin, pero más valioso de lo que imaginas. Mi padre decía que las palabras no cambian el mundo. Yo creo que él no supo usarlas bien. En silencio, Yacir pensó en cuánto había subestimado, años atrás, el poder de la palabra escrita. A veces, un solo consejo tallado en barro podía salvar generaciones. Aquel muchacho, sin saberlo,
estaba escribiendo el alma de Babilonia. Yasir le dejó unas monedas y una petición. Si algún día quieres compartir todo eso, ven a mi casa. Tengo un lugar para ti. No como escriba, sino como guardián del recuerdo. Lior asintió, y sin pronunciar agradecimiento, le regaló una tablilla. En ella decía, quien siembra silencio, cosecha eco. Durante los meses siguientes, Yasir se dedicó a formar un nuevo consejo de sabios. Pero esta vez no se trataba de sabios por riqueza, ni por edad. Eligió a personas que habían sido invisibles, una viuda que alimentaba a huérfanos con pan que horneaba cada madrugada, un anciano ciego que sabía todos los caminos de la ciudad por su olfato y memoria, una joven que traducía sueños a versos. Les llamó los oyentes. Porque no dictaban leyes, escuchaban corazones. Babilonia comenzó a transformarse lentamente. Ya no era solo una ciudad de comercio, sino una ciudad que tejía su futuro escuchando su pasado. Yasir, por su parte, caminaba cada vez menos por el mercado. Prefería los senderos tranquilos, las conversaciones sin prisa, los espacios donde no tenía que explicar quién era, porque simplemente era uno más. Un día cualquiera, mientras la ciudad seguía su ritmo de trueques y rezos, Harel, el hijo de Yasir, encontró la piedra que cubría la caja enterrada. No la levantó, no la abrió. Solo se sentó encima y permaneció allí por horas, como si la tierra susurrara algo que no podía entender del todo. Al atardecer, entró a la casa. «Padre, ¿crees que algún día sabré qué hacer sin preguntar?» Yasir le ofreció un cuenco de higos secos. «No se trata de saber, hijo. Se trata de decidir. Porque incluso cuando no sabemos, debemos avanzar. Es el movimiento el que nos forma, no la certeza». Harel lo miró fijamente. «Entonces, ¿tú también dudabas?» «Siempre. Pero aprendí a avanzar con duda y todo». Esa noche, Harel comenzó a escribir en una tablilla propia. No copiaba las frases de otros, como Lior. Escribía preguntas. ¿Cómo se ve la verdad? ¿Qué siente el oro cuando es regalado? ¿Puede un silencio gritar? Las colocó en una caja junto a su cama. Empezó a llamarlas sus piedras de agua. Porque según él, aunque parecieran sólidas, al tocarlas con el corazón, algo dentro comenzaba a moverse. Babilonia, sin saberlo, estaba cambiando no por decreto, ni por guerras, ni por alianzas comerciales, sino por el suave, constante y silencioso trabajo de una nueva generación que estaba aprendiendo a hacer preguntas en vez de fingir tener respuestas. Los templos se abrieron a los niños. Los mercados comenzaron a tener espacios donde no se compraba ni vendía, solo se contaban historias. Yasir caminaba entre todo eso con una sonrisa discreta. No buscaba aplausos. Solo quería ver qué tanto podía florecer una ciudad cuando aprendía a escucharse a sí misma. Un día, en la plaza central, vio a Caleb, su viejo rival, ya envejecido, sentado solo. Se le acercó. ¿No crees que esto se nos fue de las manos?, le dijo Caleb con una sonrisa irónica. Tal vez, respondió Yasir. Pero si vamos a perder el control de algo, que sea de un sueño, y no de una deuda. Caleb rió. Nunca imaginé que me darías la razón. No te la doy. Solo aprendí que incluso los errores nos llevan a los caminos correctos, si sabemos caminar con los ojos abiertos. Caleb asintió, y sin decir más, le extendió un pequeño trozo de papel. Yo también enterré algo hace años. Está aquí el lugar. Quizá alguien lo necesite más que yo. Yasir guardó el papel sin leerlo. Sabía que no todo debía saberse de inmediato. Algunas verdades germinan mejor bajo tierra. Una mañana, el templo de los escribas convocó una ceremonia inusual, la lectura del primer silencio. Nadie sabía qué significaba. Los rumores crecieron. Algunos decían que era una antigua profecía. Otros, que se revelaría un secreto de los tiempos de Arkad. Yasir fue invitado como testigo de honor. Al llegar, vio que no había altar, ni incienso, ni predicadores. Solo una silla vacía frente a un círculo de niños, ancianos, comerciantes y aprendices. Un escriba joven se levantó y habló con voz suave. Hoy no vamos a leer un texto, sino a escuchar lo que no se ha dicho. Les invito a cerrar los ojos. Durante 3 minutos, toda Babilonia guardó silencio. No uno incómodo, sino un silencio pleno. Se escucharon los pasos de los camellos, el roce del viento, el canto de un niño al fondo.
Era como si la ciudad respirara junta por primera vez en siglos. Cuando el tiempo terminó, la escriba dijo: ese es el primer silencio. El que recuerda, el que limpia, el que invita. Después de esa ceremonia, muchas cosas cambiaron. No de golpe, pero comenzaron a surgir espacios donde las palabras no eran necesarias. Salones de pausa, bancos de escucha, retiros de comerciantes que querían reconectar con su propósito. Yacir propuso una iniciativa. Cada vez que alguien realizara un gran negocio, debía pasar un día completo sin hablar, como tributo a los silencios que permitieron ese éxito. Algunos se burlaron, pero cuando vieron cómo los tratos más justos venían de quienes habían cumplido con ese ritual, comenzaron a imitarlo. Una nueva ética surgió, no dictada por leyes, sino por presencia, por conciencia, por una conexión entre lo que se hace afuera y lo que se siente dentro. Arel, ahora de 16 años, comenzó a liderar un grupo de jóvenes llamado Las Voces Calladas. Su misión era recopilar historias no contadas, las de los olvidados, los marginados, los silenciosos. Las grababan en tablillas de barro que luego colocaban en los muros del templo. Un visitante podía entrar, leer una de esas historias y devolverla con una frase escrita al reverso. Así, las historias se convertían en diálogo. Yacir no podía estar más orgulloso, pero también sentía un peso. Sabía que su tiempo como guía estaba terminando. Lo nuevo debía surgir. Lo antiguo debía retirarse. Una tarde, sentado en su jardín, Yacir escribió lo que sería su última carta. No sabía a quién iba dirigida, pero sabía que debía escribirla. Si alguna vez alguien encuentra estas palabras, que sepa que no nacieron del oro, ni del poder, sino de los silencios entre las decisiones. El eco del corazón es un juez más firme que cualquier tribunal, porque nunca se cansa, nunca olvida, nunca miente. No fui perfecto, pero fui sincero. No acerté siempre, pero me detuve a escuchar cada vez que pude. Y si algo puedo dejar como testamento, es esto, que cada uno, antes de dormir, escuche en su pecho lo que el silencio tenga que decirle. Dobró la carta y la guardó en el mismo lugar donde había enterrado su caja años atrás. Al día siguiente, Arel encontró solo una nota sobre la mesa: hoy es tu turno de escuchar. Su padre ya no estaba. Nadie supo si partió, si se fue al desierto como Etam, si se ocultó en los templos o simplemente se convirtió en viento. Pero su presencia quedó. En cada silencio del mercado. En cada moneda entregada con gratitud. En cada historia grabada en las tablillas del templo. Arel no lloró. Solo sonrió. Y luego caminó hacia el árbol de granadas, cavó donde su padre le enseñó, y colocó su propia caja. Dentro, solo había una piedra, pero grabada con una frase: ahora es mi turno de guardar el silencio. Así terminó el ciclo. No con una muerte, sino con una entrega. Porque en Babilonia, los sabios no desaparecían. Se convertían en silencios fértiles. Y cada generación debía escuchar su eco para no olvidar de dónde venían ni hacia dónde debían ir. El juicio más justo no tiene jueces. Solo corazones que saben cuándo callar, cuándo actuar y cuándo entregar el testigo. Yacir no fue recordado con estatuas ni con calles. Fue recordado en los minutos de silencio antes de una decisión importante. En los templos, se dice que, a veces, aún se escucha su voz. No con palabras, sino con una calma que envuelve, como si el oro mismo recordara quién fue el primero en escucharlo de verdad. No muy lejos del templo, en una casa modesta de ladrillos ocres, vivía una mujer anciana llamada Naima. Nadie sabía exactamente quién era, pero todos decían que tenía una mirada que atravesaba las mentiras sin necesidad de palabras. Naima nunca hablaba en público, pero cada año, durante el Festival de las Lunas Altas, colocaba frente a su casa una cesta con piedras y hojas. Cada piedra tenía una palabra tallada: gratitud, coraje, humildad, compasión. Cada hoja llevaba una pregunta escrita con tinta vegetal. Quien tomaba una hoja debía dejar una piedra. Esa simple dinámica se convirtió en un rito esencial de la ciudad, porque enseñaba a intercambiar lo intangible. Las palabras por las preguntas. Las certezas por la humildad. Un día, Arel se acercó a ella y le preguntó si conocía a Yacir. Ella solo respondió: lo vi una vez. No con los ojos,
sino cuando una decisión difícil hizo temblar mi pecho. Entonces supe qué debía hacer. Él me enseñó sin estar presente. Arel entendió. La enseñanza más poderosa no necesita presencia física, solo un legado de acciones coherentes. Babilonia empezó a ser conocida en las rutas de caravanas no solo por sus riquezas materiales, sino por su cultura de introspección. Mercaderes venían no solo a comerciar, sino a pasar por el silencio. Era el nombre que se le daba al ritual donde cada visitante debía permanecer 3 horas sin hablar, solo observando. Muchos regresaban cada año solo por eso. No por los tratos comerciales, sino por lo que descubrían dentro de sí. Y así, sin templos más altos, sin muros más gruesos ni estatuas más imponentes, Babilonia se convirtió en algo más que una ciudad. Se convirtió en un estado del alma. Aquel que escucha antes de actuar, que siente antes de hablar, que honra lo invisible. Arel, ya adulto, pasó sus últimos días como su padre, escribiendo. Pero no en tablillas de barro. Usaba pequeñas hojas que escondía entre las piedras del río. Quería que sus palabras se mezclaran con el agua, con el tiempo, con los caminos. Y quien encontrara una, quizá no entendería todo, pero sentiría algo. Y eso, decía, era suficiente. Porque a veces, una sola frase puede salvar una vida si llega en el momento justo. Con el tiempo, la tradición del silencio se institucionalizó. No por decreto, sino por elección colectiva. Cada fin de mes, toda Babilonia hacía una pausa de un día. Las puertas del mercado quedaban entreabiertas. Las escuelas suspendían las clases. Los templos no ofrecían sermones. Era el día del eco. Un día en el que nadie hablaba, pero todos escuchaban. Los padres escuchaban a sus hijos sin interrumpir. Los comerciantes escuchaban a sus clientes sin tratar de vender. Los aprendices escuchaban a los ancianos sin cuestionar. Y al final del día, cuando el sol se ocultaba detrás de las murallas, un tambor suave marcaba el final. No había discursos. Solo un gesto, tocarse el pecho con la palma abierta y luego ofrecerla al cielo. Era la forma de decir yo escuché, yo entendí, yo estoy. En uno de esos días, una joven llamada Samira escribió en su tablilla, mi padre nunca me dijo que me amaba, pero hoy lo vi escuchándome por primera vez. Y eso bastó. Esa frase se convirtió en símbolo. La grabaron en la entrada del Templo del Silencio. No como lema oficial, sino como testimonio. Porque el amor, la comprensión y la paz no siempre necesitan palabras. En la última etapa de su vida, Arel decidió que no dejaría discípulos, ni herederos, ni seguidores. Solo dejó una carta dirigida a quien algún día lo necesite. Decía, no busques imitarme, ni me tomes como ejemplo. Solo recuerda que tu vida no necesita ruido para tener propósito. Si alguna vez dudas, guarda silencio. Y si el silencio duele, es que estás a punto de descubrir algo verdadero. Así, la historia de Yasir y Arel no quedó grabada en libros sagrados, ni en canciones populares. Vivió en las decisiones pequeñas de miles de personas que, sin saberlo, repetían sus gestos, su ética, su respeto. Babilonia prosperó, pero no por sus murallas ni sus tesoros. Prosperó porque aprendió a escuchar su propio corazón. El oro seguía circulando. Las caravanas seguían llegando. Pero ahora, en cada intercambio, en cada mirada, había un espacio invisible que lo contenía todo, el juicio de los silencios. Una madrugada, mientras la ciudad aún dormía, una figura joven se acercó al centro del Templo del Silencio. No tenía nombre conocido, ni antecedentes familiares importantes. Solo traía una capa gris y un puñado de semillas. Se arrodilló y, con sumo cuidado, comenzó a sembrarlas una por una en los bordes del círculo central del templo. A su lado, dejó una tablilla de madera que decía, semillas del eco. No crecen con agua, solo con escucha. Al amanecer, los primeros visitantes del templo se encontraron con aquella escena extraña. Algunos pensaron en ignorarla. Otros se arrodillaron a observar. Pronto, sin una palabra, comenzaron a aparecer más personas. Un comerciante dejó su capa para cubrir la tierra. Una anciana vertió unas gotas de aceite perfumado sobre las semillas. Un niño se sentó a observarlas, como quien espera que el milagro ocurra sin apresurarlo. Pasaron los días. Y una mañana, sin explicación,
brotaron pequeñas flores azules. No eran comunes. Sus pétalos tenían formas asimétricas, como si cada una llevara un mensaje distinto. Y quienes las observaban decían sentir algo en el pecho. No una emoción exacta, algo más profundo. Como si esas flores guardaran los silencios de quienes habían pasado por allí. Nadie volvió a ver al joven de la capa gris. Algunos decían que era un discípulo de Arel. Otros, que era Arel mismo, reencarnado. Pero la verdad no importaba. Lo que importaba era lo que había dejado. Y así, la última enseñanza fue sembrada. No como una lección escrita, sino como una flor que solo crece cuando el corazón calla. Desde entonces, en Babilonia, los juicios más importantes, ya fueran sobre negocios, alianzas o decisiones personales, no se resolvían con discursos. Se realizaban en el jardín del eco. Ahí, bajo las flores del silencio, cada persona debía sentarse sola y escuchar. Y la respuesta siempre llegaba. No por magia, sino porque el alma, cuando se le permite espacio, sabe exactamente qué hacer. Con los años, el jardín del eco se convirtió en un lugar de peregrinaje. No por fe religiosa, sino por necesidad humana. Hombres y mujeres de todos los rincones venían con la esperanza de encontrar una respuesta. No traían ofrendas ni pedían milagros. Solo buscaban claridad. Y en medio del murmullo del viento y el aroma de las flores azules, la encontraban. A veces salían con lágrimas. A veces con sonrisas. Pero nunca igual que como habían llegado. Una tablilla fue colocada junto al portón de entrada, escrita por uno de los sabios que cuidaba del lugar. Decía: aquí no enseñamos a hablar. Enseñamos a escuchar lo que siempre supiste. Ese fue el verdadero legado de Yasir. No un libro, no un templo, sino un hábito, una práctica, una manera de estar en el mundo. En el ocaso de su vida, Arel escribió su última frase en una hoja de papiro. No me recuerden, recuerden escucharse. Fue enterrado en silencio, sin ceremonia, sin discursos. Pero el día que partió, el viento de Babilonia no dejó de soplar ni un instante, como si la ciudad misma susurrara: gracias. Y así concluye la historia del juicio más sabio jamás contado en Babilonia. No dictado por reyes, ni por leyes, sino por la voz interna que todos llevamos dentro. Esa que no grita, pero nunca miente. La que habla cuando el mundo calla. La que nos recuerda que, a veces, la mayor riqueza no es el oro, sino el silencio que nos enseña a vivir. A medida que el tiempo pasaba, algunos comenzaron a escribir sobre las enseñanzas del jardín del eco. Pero no como relatos sagrados, sino como cartas personales que guardaban en cofres o entregaban a sus hijos. Si alguna vez no sabes qué hacer, ve al jardín, guarda silencio y escucha con todo tu ser, decía una de esas cartas. Los niños crecían sabiendo que el conocimiento más valioso no estaba en las palabras, sino en el espacio entre ellas. Una mujer ciega, llamada Rina, fue la última cuidadora del jardín. Cuando le preguntaban cómo sabía cuando una flor necesitaba agua o cuando alguien debía quedarse más tiempo en silencio, ella respondía con una sonrisa: porque todo lo que importa se siente, no se ve. Y nadie dudaba de su sabiduría. Rina murió sentada en una piedra del jardín, con las manos sobre su pecho. No había tristeza, solo respeto. Y desde entonces, esa piedra fue llamada el eco final. Porque quien se sentaba allí decía escuchar con más claridad que en ningún otro lugar. Babilonia, la ciudad del oro, del comercio, de los muros imponentes y los sabios poderosos, descubrió que su mayor tesoro no estaba en las minas ni en las caravanas. Estaba en lo invisible, en lo que no se puede vender ni comprar, en lo que solo se cultiva en silencio. Y esa fue, y sigue siendo, la riqueza más grande jamás acumulada. Cada generación dejó algo en el jardín del eco. Un poema, una piedra pintada, una historia grabada con uñas en la corteza de los árboles. No había reglas, solo la intención de aportar sin esperar nada a cambio. Un anciano llamado Tarek escribió una sola línea antes de morir: gracias por enseñarme a no tener miedo del silencio. Esa frase se convirtió en la más repetida por quienes llegaban al jardín, porque todos, en algún momento, habían sentido miedo de callar, de estar a solas con sus pensamientos. Pero ahora sabían que en ese espacio sin palabras, vivía la sabiduría más profunda.
Y cuando la última flor azul del año florecía, alguien siempre susurraba: aquí nació la paz. Parte 7. El último secreto del oro. Arel había vivido lo suficiente para ver su jardín convertirse en un santuario. No uno de estatuas o incienso, sino de tierra simple y piedras honestas. Lo llamaban el jardín del eco porque todo lo que allí se decía, o se callaba, regresaba multiplicado. Las voces se volvían verdades, las miradas se volvían espejos, y el silencio se volvía maestro. Tras la desaparición de Yasir, el nombre que antes solo era un legado familiar ahora se convirtió en símbolo de una nueva manera de entender la riqueza. Una mañana, Arel reunió a sus aprendices más cercanos. No eran discípulos en el sentido tradicional. No lo seguían, ni lo veneraban. Pero se acercaban a él cada vez que sus corazones no sabían qué hacer con una decisión difícil. Esa mañana les mostró una pequeña caja de madera, similar a la que su padre le había dado años atrás. Dentro había monedas. Viejas, desgastadas, algunas con símbolos olvidados, otras con huecos donde alguna vez hubo rostros de reyes. Y debajo de esas monedas, un papiro enrollado. Arel lo desenrolló y leyó en voz alta: si alguna vez el oro pierde su valor, que no pierda tu memoria. Si alguna vez tu riqueza desaparece, que no desaparezca tu propósito. Y si alguna vez te enfrentas a la nada, recuerda que todo empieza allí. Los rostros de sus aprendices se iluminaron y se ensombrecieron al mismo tiempo. No era un mensaje de esperanza fácil. Era un recordatorio de lo que verdaderamente se hereda, el coraje de seguir siendo uno mismo, incluso cuando todo lo demás cambia. Uno de los más jóvenes, llamado Elie, preguntó: ¿y qué haremos cuando ya no quede nada más que dar? Arel lo miró, sonrió y respondió: darás tu silencio. Porque incluso el silencio, cuando es auténtico, nutre. Ese día marcó el inicio de un nuevo ciclo en Babilonia. Ya no se hablaba solo de cómo multiplicar el oro. Se hablaba de cómo volverlo innecesario. No por rechazo al valor material, sino porque habían comprendido que el oro debía ser un medio, nunca un fin. Años después, Babilonia celebró una ceremonia única: el ayuno del oro. Durante 3 días, ningún ciudadano podía usar monedas. Todo debía intercambiarse por gratitud, por servicio o por palabras verdaderas. No todos lo comprendieron de inmediato. Algunos se burlaron. Otros lo usaron como excusa para no dar nada. Pero en muchos hogares, ocurrió algo inesperado. Se sintieron más libres. Una madre le ofreció a su vecina una vasija de agua fresca a cambio de una canción. Un niño cambió su pan por un abrazo. Un anciano enseñó a reparar sandalias a cambio de que lo escucharan contar su historia. El oro no desapareció, pero su dominio se debilitó. Y en ese espacio, floreció otra riqueza. Arel, ya viejo, no participó de la ceremonia públicamente. Se quedó en su casa, escribiendo cartas. No para enviarlas, solo para liberar lo que quedaba en su alma. En una de ellas escribió: el último secreto del oro es que nunca fue oro. Fue lo que hiciste con él. Al anochecer del tercer día del ayuno, el jardín del eco se llenó de personas que no traían nada consigo. Solo sus cuerpos, sus intenciones, sus historias. Se sentaron en círculo y, uno por uno, compartieron algo que jamás habían dicho. No había juicio. No había interrupciones. Solo una presencia absoluta. Un silencio lleno de testigos. Una joven llamada Mirea, que había llegado desde una ciudad lejana, tomó la palabra al final. Dijo: he viajado buscando el oro de Babilonia. Me dijeron que aquí todos eran ricos. Pero ahora entiendo. Aquí son ricos porque aprendieron a vivir con el corazón abierto. Nadie respondió. No hacía falta. A partir de esa noche, una nueva tradición surgió: el intercambio de lo invisible. No era un mercado. Era un espacio donde las personas dejaban cosas que no se podían tocar: promesas, recuerdos, bendiciones. Un lugar donde podías dejar un miedo, si otro estaba dispuesto a escucharlo. Donde podías recoger una palabra de aliento sin tener que pagar con nada más que tu presencia. Esa práctica se extendió por toda Babilonia. Pronto, surgieron rincones en cada barrio donde las personas podían sentarse en silencio, acompañadas por alguien que no conocían. Al principio, parecía extraño, pero con el tiempo, se convirtió en algo esperado. Porque a veces, el mayor acto de generosidad era simplemente no estar solo.
Un día, cuando el sol acariciaba las copas de los árboles del jardín del eco, Arel no despertó. Su cuerpo estaba en paz, sus manos sobre el pecho, y una última carta sobre la mesa. Decía: no me busques en mis palabras, porque ellas ya cumplieron su camino. No me busques en el oro, porque él fue solo una herramienta. Búscame en el gesto silencioso de quien ofrece sin pedir, de quien escucha sin opinar, de quien ama sin ser visto. Allí estaré. Allí seguiré siendo. La carta fue leída en voz baja por su aprendiz Elie. Nadie lloró. Nadie gritó. Se quedaron en silencio, porque sabían que Arel había enseñado, hasta su último aliento, que el oro verdadero es el que permanece cuando todo lo demás se ha ido. Tras su partida, los líderes de Babilonia no eligieron a un sucesor. En cambio, crearon el Círculo de la Escucha, un grupo rotativo de ciudadanos comunes que, cada mes, escuchaban las necesidades del pueblo y proponían soluciones. No había votos. No había discursos. Solo escucha profunda y decisión colectiva. Elie siguió el legado de Arel, no como líder, sino como sembrador de preguntas. Viajaba por las aldeas cercanas dejando una sola nota en cada lugar. ¿Qué puedes dar que nadie pueda quitarte? Esa frase, tan simple, comenzó a aparecer en muros, puertas, caminos. No todos la entendían, pero muchos comenzaban a vivirla. Babilonia ya no era una ciudad temida por su riqueza. Era una ciudad admirada por su silencio. Un lugar donde los conflictos no se resolvían con armas, sino con pausas. Donde las decisiones importantes se tomaban después de caminar una hora en silencio, sin compañía, para asegurarse de que la voz que hablaba era la del alma, no la del ego. En el aniversario de la muerte de Arel, se colocó una piedra blanca en el centro del jardín. Sin nombre, sin inscripción, solo una superficie lisa. Y cada persona que llegaba, la tocaba y decía lo que más temía. No para liberarse, sino para recordar que incluso los miedos pueden ser compartidos. Incluso el dolor puede ser parte de la riqueza. Una joven artista, llamada Tami, creó una serie de cuadros con barro, ceniza y sal. No duraban más que unas semanas antes de disolverse. Pero en cada uno escribía una frase de los antiguos textos de Yasir. La más recordada fue: el oro no se hereda, se honra. Tami murió joven, pero sus cuadros siguieron disolviéndose en los muros de la ciudad, como un recordatorio vivo de que lo esencial no necesita durar para ser eterno. Años más tarde, un grupo de comerciantes llegó desde el sur con una propuesta. Querían comprar el jardín del eco. Ofrecían caravanas de oro, especias, telas y piedras preciosas. Prometían mantener el lugar, embellecerlo, convertirlo en un monumento para atraer visitantes. El Círculo de la Escucha se reunió, y tras una semana de silencio compartido, dio su respuesta en una sola línea: lo que no se puede vender, no se puede comprar. Los comerciantes se fueron, y el jardín siguió igual, imperfecto, vivo, profundo. El último secreto del oro, comprendieron todos, no era un secreto. Era una forma de vivir, una manera de respirar, un ritmo invisible entre los actos y los silencios, un espejo sin reflejo, pero con sentido. Y así, la historia del oro de Babilonia no terminó con una gran batalla, ni con la caída de imperios, ni con la fundación de una religión. Terminó con una flor que brotó una mañana sin que nadie la sembrara. Una flor azul, pequeña, solitaria, que alguien miró, sonrió y dijo: aquí está el oro, el que nadie puede quitarme. Con el paso de los años, Babilonia dejó de medirse en riquezas y empezó a medirse en historias compartidas. Ya no preguntaban cuánto tenías, sino cuánto habías transformado. La riqueza era vista como un flujo. Cuanto más circulaba, más valor tenía. Los niños crecían escuchando relatos del juicio de los silencios, del cuenco vacío, del oro que se volvió polvo y del árbol que susurraba. En las escuelas no se enseñaban cifras primero, sino símbolos. El eco, la piedra, el silencio, el círculo. Y con cada generación, la ciudad se volvía más parecida a un corazón latiendo que a una fortaleza resguardada. La flor azul, que florecía cada año sin falta en el centro del jardín, fue llamada la semilla de lo invisible. Nunca fue cultivada, nunca fue protegida, solo era. Y eso bastaba. El último archivo escrito del Jardín del Eco no contenía leyes ni doctrinas, solo preguntas. ¿Qué daría si nadie lo supiera?
¿Cómo sería tu riqueza si tu nombre desapareciera? ¿A quién amas sin que lo sepa? Ese fue el legado. No un sistema, no una fórmula, solo un estado del alma. Y quien lo tocaba, aunque fuera por un instante, comprendía que el oro más puro jamás se ve, jamás se pesa, jamás se encierra. Solo se vive. Y así, Babilonia no fue recordada por sus murallas ni por sus profetas, sino por haber encontrado lo que todos buscan y casi nadie reconoce: el silencio que transforma, el gesto que no se olvida, y el oro que, al final, no brilla, pero permanece. Aquí concluye la historia. Ahora verifica si puedes escuchar el eco. Si puedes, entonces también es tuya. Parte 8. La herencia invisible. El sol nacía lentamente sobre los techos de arcilla de Babilonia. Era un amanecer distinto. No por los colores, ni por el canto de los pájaros, sino por el silencio que se sentía en el aire. Un silencio que anunciaba el final de una era. Los más ancianos sabían que ese día sería recordado por generaciones, aunque no sabían por qué. Elie se despertó antes que todos. Su corazón latía con una mezcla de calma y expectación. Tomó un pequeño cuaderno, el mismo donde había anotado por años las enseñanzas de Arel, los relatos de Yasir, las preguntas del jardín del eco. Y escribió una sola línea: el oro ya no vive aquí, porque ahora vive en nosotros. La ciudad estaba llena de rumores. Algunos decían que una nueva profecía había sido encontrada en una tablilla enterrada bajo el templo viejo. Otros hablaban de una estrella que había cambiado de curso. Pero la verdad era más simple: Babilonia había cambiado porque su gente había cambiado. En la plaza central, donde antes se discutían negocios y se intercambiaban riquezas, ahora se preparaba una reunión. No de comerciantes, ni de sabios, ni de gobernantes. Era un encuentro abierto, sin jerarquías, donde cada persona llevaría algo que no se pudiera pesar ni contar. Elie llegó con las manos vacías, pero en su mirada había una historia. Y esa historia era todo lo que necesitaba. Cuando comenzó la reunión, nadie habló. Solo se sentaron, uno a uno, como si esperaran una música que solo el alma podía oír. Fue entonces cuando una niña, llamada Samira, se levantó y dijo: mi padre me enseñó que el oro era importante, pero mi madre me enseñó que lo importante es cómo lo das. Así que hoy, les regalo mi canción favorita. No la compuse yo, pero la canto cada vez que tengo miedo. Y comenzó a cantar. No era una canción compleja, ni afinada, pero cada nota parecía limpiar el aire, como si la ciudad respirara con ella. Y cuando terminó, nadie aplaudió. Solo la miraron con gratitud, como se mira una flor que crece entre piedras. Esa fue la primera ofrenda del día. Luego vinieron otras. Un joven dejó en el centro de la plaza una carta que nunca se atrevió a enviar. Una anciana compartió la receta del pan que solo hacía cuando extrañaba a su hijo. Un viajero escribió en la arena una palabra en un idioma perdido, diciendo que era el nombre de su primer amor. Y así, lo invisible comenzó a llenar la plaza. Elie se mantuvo en silencio. Observaba, no como quien espera algo, sino como quien ya lo ha recibido. Fue entonces cuando se levantó un hombre cubierto con una capa de lino gris. Nadie lo conocía. Nadie lo había visto antes. Pero su presencia era serena, firme, como la de un árbol viejo. Hace años vine a Babilonia buscando riqueza, dijo. Pensé que encontraría oro, secretos, fórmulas. Pero encontré silencio. Encontré preguntas. Y ahora entiendo que lo que he aprendido aquí no lo puedo llevar en una bolsa. Solo en el alma. Sacó de su capa una pequeña piedra negra, sin brillo, sin forma particular. Esta piedra no vale nada. Pero la recogí el día que decidí cambiar. Cada vez que quise rendirme, la toqué. No es magia, es memoria. Y hoy la dejo aquí, porque ya no necesito recordarlo. Ya soy quien decidí ser. La depositó suavemente en el suelo. Y se fue. Nadie preguntó su nombre. Nadie lo detuvo. No hacía falta. Cuando el sol llegó al centro del cielo, una anciana se puso de pie. Su voz era débil, pero cada palabra llevaba siglos de sabiduría. El oro fue bueno. Nos enseñó a valorar, a intercambiar, a planear. Pero también nos distrajo. Nos hizo pensar que tener era igual a ser.
Hoy estamos aquí porque entendimos que eso no es cierto. Y eso es una victoria mayor que cualquier tesoro. Se hizo un silencio largo, tan largo, que alguien habría pensado que todo había terminado. Pero entonces, un niño de no más de 8 años dijo: ¿y ahora qué sigue? Esa fue la pregunta que movió todo. Porque la riqueza, entendieron todos, no debía ser un fin, ni siquiera una meta. Era un camino, una forma de vivir. Y ahora, ese camino debía continuar, pero con otras preguntas, otras búsquedas. Elie se levantó por primera vez. Ahora sigue el legado. No como historia que se cuenta, sino como semilla que se planta. Babilonia no es un lugar, es un verbo, un acto, un compromiso. Y cada uno de nosotros es responsable de seguirlo. En ese momento, los asistentes comenzaron a dejar el centro de la plaza. Pero no se iban. Solo regresaban a sus vidas con algo nuevo. Una mirada distinta. Un propósito sin palabras. La plaza quedó vacía, pero estaba más llena que nunca. Esa noche, mientras las estrellas se asomaban como testigos, Elie escribió la última página de su cuaderno. Hoy comprendí que el oro más puro es el que no se puede nombrar. Que la herencia más grande es la que no se ve. Que el legado de Yassir y Harel no fue un mensaje, sino un método. El de vivir con verdad, dar con intención y recordar con el alma. Babilonia vive, porque la llevamos dentro. Y cerró el cuaderno. Para siempre. A la mañana siguiente, la ciudad despertó con un nuevo rito. No se encendían lámparas, ni se abrían tiendas. En lugar de eso, todos salían a caminar por una hora sin rumbo. Sin hablar. Solo para mirar. Para sentir. Para recordar que lo esencial no estaba en los mercados, sino en los momentos que se regalaban sin pedir nada a cambio. Así nació el Día del Oro Invisible. Un día sin oro, sin comercio, sin intercambios. Un día donde todos daban lo que no podía ser comprado. Una canción, una historia, una mirada, una oración. La tradición se extendió. Otras ciudades comenzaron a imitarlo. Y con el tiempo, los sabios de regiones lejanas viajaban a Babilonia no para aprender sobre economía, sino para entender cómo una civilización había dejado de medir su riqueza en posesiones y comenzó a medirla en presencia. Los registros del Círculo de la Escucha guardaron un nuevo principio, escrito por un niño que había asistido a la última ceremonia. El oro brilla más cuando no lo vemos. Y esa frase se volvió un emblema. Apareció en vasijas, en puertas, en mantas tejidas por manos anónimas. No era un dogma, ni una ley. Era una verdad sentida. Un día, un visitante preguntó a una anciana cuál era el secreto del éxito de Babilonia. Ella no respondió con cifras ni con historias de comercio. Solo extendió las manos, vacías, y dijo: «Aquí lo tienes. Y aquí también». Y sonrió. Esa fue la última palabra escrita en los anales de Babilonia. Después de eso, los registros dejaron de ser necesarios. Porque la sabiduría ya no se escribía. Se vivía. Pasaron los siglos. La ciudad cambió. Las estructuras se erosionaron. Los muros cayeron. Los jardines se volvieron polvo. Pero la historia no se perdió. Porque no estaba en libros. Estaba en las decisiones cotidianas de quienes habían aprendido que la riqueza verdadera no necesita pruebas. Un arqueólogo, 1000 años después, encontró en lo profundo de la tierra una piedra con una inscripción casi borrada. Apenas se leía: «El oro no se guarda, se entrega». Y aunque no comprendía bien su origen, sintió que algo en él se movía. No por la piedra, sino por lo que provocaba. Esa es la herencia de Babilonia. No un legado de imperios, ni de conquistas, sino de humanidad. Una historia donde el oro dejó de ser metal para convertirse en símbolo. Donde el conocimiento dejó de ser acumulado para ser compartido. Donde cada ser humano, por sencillo que fuera, era considerado un templo de sabiduría esperando ser escuchado. Y tú, que has llegado hasta aquí, ya formas parte de esa historia. Porque no hay herencia más poderosa que aquella que transforma al que la recibe. Así termina el relato del oro de Babilonia. No con un cierre, sino con una invitación. A vivir distinto. A mirar más allá del brillo. A recordar que lo esencial nunca se pierde si se comparte. Suscríbete si esta historia tocó algo en ti.
Compártela con alguien que esté buscando más que monedas. Y si quieres seguir explorando estos misterios, te espera otro video, El Guardián del Silencio, donde descubrirás por qué a veces el mayor acto de sabiduría es callar. Porque el viaje nunca termina, solo cambia de forma. Y Babilonia aún vive.